بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo esta cuestión de los ritos funerarios y lo que nos tocaba el turno hoy es el rezo al difunto o el rezo al fallecido. Bien, ¿cómo se realiza este rezo? Primero, bueno, se debe trasladar el cuerpo de la persona que ya se le ha hecho el ghusl, se lo ha vestido. A veces se utilizan ataúdes, a veces simplemente una tabla sobre la que se pone con otras telas, digamos, el difunto. No es obligatorio la cuestión del ataúd. Y bueno, habíamos dicho otra vez que no deben estar en una diferencia, un nivel muy grande de diferencia, de altura, tanto el que dirige el rezo como el mismo cuerpo deben estar aproximadamente en el mismo nivel. Puede estar un poquito más alto, por ejemplo, sobre una mesa o sobre algún tipo de tarima, pero no debe haber una diferencia muy grande entre el cuerpo y el que va a dirigir el rezo. Bien, ¿cómo se hace este rezo? Este rezo consiste únicamente en 4 takbiratul ihram, y una vez que se hace el primero se dice los dos testimonios: Ashhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, o simplemente Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ese sería el primero. Bien, hacemos así el primer takbir y decimos Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. El segundo, un salawat, es decir, de vuelta un takbiratul ihram, después Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nuevamente otro takbiratul ihram, y ¿qué hacemos? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Bien, ese sería el tercero. Y en el cuarto, ¿qué vamos a decir? Es, dependiendo, si es un hombre, vamos a decir Allahumma ighfir li hadal mait, o en el caso de que sea una mujer, vamos a decir Allahumma ighfir li hadihil mait. Entonces tiene una pequeña diferencia. Y con eso ya se podría dar por terminado el rezo por el difunto. Bien, hay otras muchísimas súplicas que se pueden hacer entre estos 4 takbiratul ihram, y están llenos los libros de súplicas de ellas, y podemos, antes de tener que realizar, sobre todo en el caso que nos toque dirigir, por ejemplo porque haya fallecido algún pariente cercano o simplemente porque nos hayan pedido que dirijamos el rezo, es bueno estudiarlas o aprenderse distintas súplicas que son más adecuadas o más complejas, aunque con esto alcanza completamente con estas 4 frases que todos sabemos, ¿no? Y que no son difíciles de memorizar. Bien, ¿cuáles son cuáles son las condiciones que debe tener un rezo para un difunto?
Vamos a hablar de ellas. Primero, el Qurbatán y la intención se debe poner en Dios. Después, en la intención tiene que estar claro que uno está rezando por la persona, por fulano, es decir, por tal o cual persona. Es decir, hago este rezo, porque si uno le piensa en la intención, se lo pone mentalmente, hago este rezo por fulanito, Qurbatán ilallah. Se debe hacer en dirección a la qibla, como sabemos. Parado, en el caso de que, bueno, puede pasar que no haya más que una persona que no se puede parar, o está, no sé, por ejemplo, estamos en un lugar y estamos heridos, o yo qué sé, uno nunca sabe, puede estar en la guerra, lo que fuese, pero si no hay otra persona que pueda pararse, se lo hace sentado. Pero si hay alguien que se pueda parar, es preferible que sea esa persona la que dirija el rezo del difunto. Bien. El difunto debe ponerse enfrente al que va a dirigir la oración, es decir, la qibla con la cabeza hacia la derecha y los pies a la izquierda. Entonces, con la cabeza para este lado y los pies para este lado, y la persona que va a rezar muy cerquita detrás del cuerpo del difunto. Bien, no debe haber obstáculos, digamos, por ejemplo, lo pongo detrás de una pared o detrás de un barandal o lo que fuese. Aunque habíamos dicho, si hay un ataúd no es problema, pero en definitiva tienen que estar cerca uno del otro. En caso de tener que estar un poquito más atrás no hay problema, pero es preferible siempre lo más cercano posible. Es decir, de hecho las filas en que se hacen para el difunto se hacen una detrás de otro, y es preferible que los costados del que dirige el rezo no haya gente, sino que lo hagan todos empezando como con una línea detrás, digamos. Y después, bueno, cada persona desde el lugar donde esté puede seguir la oración porque es muy sencilla. Habíamos dicho que no importa que estén un poquito más bajo, un poquito más alto, la diferencia no es tan importante. Bien, el rezo se va a hacer después del ghusl o el junut, como habíamos hablado antes, y el kafán. Estos 3 pasos son previos, es decir, para que el cuerpo esté listo para hacerlo. Y una vez que se termina el rezo, ya se puede enterrar al difunto. Ahora bien, en el caso de una persona que haya sido martirizado, o que se haya martirizado en la guerra, los 3 pasos previos no son necesarios, es decir, el ghusl, el junut, y el mismo kafán no hace falta, se le puede simplemente envolver una tela, normalmente cuando se lo envuelve en una bandera o donde fuese, y solo el rezo se le debe hacer, el resto de las partes no son necesarias. El rezo y obviamente el entierro son las partes obligatorias, pero los baños completos no hacen falta, el junut tampoco, y la vestimenta tampoco es necesaria. Algunas cosas que son preferibles o que tienen que ver con las costumbres de cómo hacer el rezo para el difunto son primero que los takbiratul ihram que se hace uno, o los takbir que se hace uno detrás del otro, hacerlos uno después del otro, es decir, seguidos, o sea, después de decir la súplica, después de seguir el otro, y no dejar pausas entre el medio. Por ejemplo, hago el takbir, digo el dhikr que viene después, y enseguida hago el siguiente takbir, y hago el dhikr o la súplica que hago después. Se puede hacer en Jamaat, de hecho es preferible, cuanto más gente mejor, pero no es como otros rezos de Jamaat que uno se debe quedar callado. No, todos tienen que decir las distintas súplicas o los distintos dhikr que van a hacer entre los takbir. Bien. Por esta cuestión de que es preferible que sea una cantidad grande de gente, no hace falta ni tener wudú, ni ghusl,
ni tayammum, ni siquiera ropa pura. Es decir, todas las personas que pasan, si son musulmanes, pueden participar, estén en la condición en que estén. De hecho, pueden estar calzados. Es decir, se puede hacer el rezo que se hace rápidamente y de forma sencilla y de forma que se incluya la mayor cantidad de gente posible. En el caso de que el difunto haya puesto en el testamento que yo quiero que tal o cual persona rece por mí o haga mi rezo del difunto, lo puede escribir, pero es una obligación obligatoria para la gran parte de los marchas, aunque no es una condición para todos, que le pida la persona que ha sido encomendada para realizar el rezo, que le pida permiso al walí, es decir, al heredero directo, al primer heredero del difunto, si puede hacer, que pida su permiso. Y es también preferible que esta persona, el walí, le dé el permiso a la persona que haya sido encomendada para dirigir la oración. Bien, se puede hacer un rezo para muchos cuerpos al mismo tiempo, o se pueden hacer, como dijimos antes, uno por uno. Y es preferible que se haga para cada uno de los difuntos un rezo separado. Pero se puede hacer para un grupo grande de personas al mismo tiempo. Bien, hay algunas cosas que son preferibles con respecto a la realización de este rezo, digamos. Primero, que el que lo dirige al menos tenga el wudú, etcétera, que esté en estado de pureza, digamos. Eso es preferible. No es obligatorio, pero es preferible. En el caso de que el que dirija el rezo sea un hombre, que esté en la mitad que se pare cerca del cuerpo y en la mitad aproximadamente de lo que sería el cuerpo o sea, justo en la mitad. En el caso de que sea una mujer, que estén aproximadamente a la altura del pecho del difunto. Bien, es preferible que se rece en congregación, es decir, en un grupo grande de gente, que se haga muy cerca del cuerpo. Dice el hadith que si viene un viento y mueve el jabal, es decir, la capa o la vestimenta, que llegue, que ésta toque el cuerpo o el ataúd o donde esté el difunto, digamos. Es decir, muy cerca es preferible que esté. Se debe decir en voz alta, en el caso del que dirige el rezo, y los que lo siguen, que también dijimos que es obligatorio que repitan, que lo hagan en voz baja, de forma tal que no confundan también al que dirige. Bien. El resto, como habíamos dicho, tiene que estar atrás del imam, es decir, la primera fila tiene que estar vacía salvo por el imam, el que dirige la oración. Es preferible estar constantemente haciendo súplica o pidiendo favor y demás para el difunto en el momento de dirigirse a la oración o en el momento de ir hasta donde está, entre los mismos takbir, por ejemplo. Por ahí no sabemos la súplica que está haciendo el que dirige, pero internamente estamos haciendo otra súplica. Antes de comienza el rezo no tiene adán y como el resto, pero sí se dice normalmente 3 veces as-salat, as-salat, as-salat. Es preferible hacer este llamado a la oración, así se junta la gente. Bien, es preferible también que se haga el rezo en un lugar que sea normalmente concurrido y amplio, es decir, para que pueda hacerse presente la mayor cantidad de gente posible, o incluso gente que voluntaria por estar ahí cerca decide unirse al rezo, que también es preferible, por más que no conozcamos al difunto, es preferible también participar del rezo. En el caso de que sea que haya una mujer presente que esté en estado de impureza, es decir, que esté, o un hombre que también esté, pero en el caso de una mujer que esté en estado de impureza, es preferible que se ponga en una fila un poquito apartada, pero que puede participar del rezo, no hay problema. El rezo para el difunto en una mezquita es makruh, o sea, no debe hacerse en la mezquita, excepto que sea bueno, inshallah que Dios nos dé esa bendición, que se pueda hacer en la mezquita, el Masjid al-Haram, es decir, en el mismo cerca
del haram en la Kaaba, digamos. Pero eso, bueno, son excepciones. Dios quiera nos permita que seamos sepultados junto al profeta y a su familia, pero digamos, es el único caso donde no es makruh. En el resto de las mezquitas es makruh hacer el rezo al difunto en ellas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا